gracias por participar en esta jornada que, como sabéis, se enmarca dentro de la programación de nuestra Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme. Os cuento un poco en qué consisten, aunque ya probablemente lo sabréis a estas alturas, en qué consisten las oficinas Acelera Pyme. Las oficinas Acelera Pyme o AP son una red de oficinas puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Estas oficinas están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea y tienen como objetivo dinamizar y acelerar el proceso de transformación digital de pymes y profesionales. Básicamente consiste en poner en valor las ventajas que aportan las nuevas tecnologías a los procesos de negocio de las empresas, ¿vale? Para ello, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos desarrollando una serie de acciones entre las que se encuentran las jornadas como la que hoy vamos a celebrar, jornadas divulgativas de tecnologías, también estamos haciendo demostraciones de productos y de servicios que van a estar también disponibles en el catálogo del kit digital. Perdón. También tenemos un servicio de asesoramiento y acompañamiento para todas aquellas pymes y profesionales que nos lo solicitéis, para intentar ayudaros y acompañaros en vuestro proceso de transformación digital, bien a través de nuestros propios medios como a través de la colaboración de los tecnólogos y las empresas que participan en nuestras jornadas y que colaboran con nosotros. Y por otra parte somos un puente en el programa de ayudas del kit digital, puente entre las empresas beneficiarias y los agentes digitalizadores, que son las empresas que proveen de los servicios y de las soluciones que están disponibles en el catálogo del kit digital. Podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web o ap.ingenierial.eus, en la que también tenéis la información de contacto del correo electrónico y del teléfono en el que os atenderemos. Para la jornada de hoy tenemos con nosotros a Ramón Silva, jefe del Departamento Técnico de Ingesco, que nos va a presentar una herramienta digital para realizar los cálculos necesarios para justificar la implementación de soluciones de protección contra el rayo. Pero antes le voy a dar paso a Chus Pedrazo, que nos va a hacer una breve presentación de la empresa y de la solución. Chus, cuando quieras, todo tuyo. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en la jornada de hoy. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Ingenieros de Guipúzcoa y por darnos la oportunidad de presentaros Ingesco. Yo soy parte del departamento de marketing y voy a utilizar la web para llevaros a hacer un poquito de recorrido con la web y presentaros qué es Ingesco, cuánto tiempo llevamos trabajando y a qué nos dedicamos. Voy a compartir pantalla. ¿Se puede ver? ¿Sí? Bien. Sí, se ve correctamente, sí, Chus. Gracias por la confirmación. Ingesco es una empresa que se dedica a la protección contra el rayo. Somos fabricantes de pararrayos, sobretensiones, todos los productos que tengan relación con la protección ante fenómeno meteorológico de la tormenta, y del rayo. ¿Desde cuándo llevamos trabajando? Desde 1973. Ingesco lleva casi 50 años fabricando pararrayos y siendo expertos en lo que es ayudar a cualquiera que nos pide ayuda o soporte para hacer estudios de cálculo de riesgo y proteger cualquier tipo de edificación. Nuestra empresa además tiene una vocación internacional. A ver si se me carga. Estamos presentes en más de 50 países y además seguimos en constante expansión. Y tenemos una oficina en Guatemala desde la que operamos en toda Latinoamérica y estamos empezando también con Norteamérica, con Estados Unidos. Asistencia transversal, ¿qué quiere decir? Pues que, bueno, siendo fabricantes, os podemos acompañar en todas las etapas del proceso del estudio, desde la puesta en marcha hasta el final, o sea, compra, puesta en marcha. Y además en España tenemos una parte de nuestra empresa, os puede hacer también el mantenimiento de la instalación. Somos fabricantes y eso nos permite proponeros soluciones al detalle para lo que necesitéis. Trabajamos además en cualquier sector, como podéis ver aquí, desde las minas, parques eólicos, compañías eléctricas, parques de atracciones, telecomunicaciones. Además, tenemos un departamento de investigación y desarrollo que siempre está buscando la manera de modernizar nuestras soluciones y mantenernos al día para daros siempre lo mejor y lo más actualizado. Además, participamos en proyectos de importantes universidades, como el proyecto SIGN, por ejemplo. Tenemos investigadores de otros países aquí desarrollando soluciones también con la protección, de protección contra el rayo y forman parte de Ingesco y nos ayudan a mejorar y desarrollar nuestra línea de acción y de crecimiento. Hoy Ramón os va a presentar una herramienta que es una de las últimas novedades que hemos presentado. Hemos modernizado nuestra herramienta de cálculo de riesgo, que es el Ingesco Calculus, y él os enseñará cómo funciona
y las ventajas que tiene, porque siempre es una gran ayuda, sobre todo para los ingenieros que realizáis los proyectos. Es muy fácil de utilizar, ya lo veréis, y os da un valor añadido a la hora de presentar vuestros proyectos ante cualquier cliente que tengáis. ¿Qué tenemos también? Certificación y control. Ingesco tiene las certificaciones más prestigiosas, Bureau Veritas, ENAC. Esto garantiza que los productos que se están adquiriendo son de los mejores del mercado y tienen una acreditación detrás que nos da una solidez para que sepáis que lo que tenéis siempre lo mejor. Y formación y divulgación, que es lo que estamos haciendo hoy. Siempre estamos a vuestra disposición para hacer cualquier tipo de formación en relación al campo en el que somos expertos, que es la protección contra el rayo. Desde qué es el rayo, cómo se forma, productos o cosas que os pueden ayudar a proteger, pero también normativas internacionales. Nuestros técnicos, entre ellos Ramón, forman parte de comités internacionales que están tomando decisiones sobre normativas, por lo cual siempre estamos al día de los cambios en normativas y os podemos informar de cuándo es necesario, cuándo no, cuándo es recomendable, y siempre en función del país en el que estéis, también sin ningún tipo de problema. Y bueno, si os parece bien, las preguntas que tengáis las podéis ir haciendo en el chat. Yo me encargaré de apuntarlas y cuando acabe la presentación, Ramón, haremos las preguntas que tengáis. ¿De acuerdo? Así que si os parece bien, no voy a alargarme mucho más y paso la palabra a mi compañero Ramón para que os haga la explicación técnica. Gracias, Sus. Dejo de compartir. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ramón Silva y yo formo parte del departamento técnico. Voy a intentar compartir pantalla. No sé si podéis ver ahora nuestra pantalla. Ok, entonces en el día de hoy pues vamos a hacer un webinar destinado a lo que es el software para calcular el índice de riesgo. El objetivo de este webinar pues, es aprender a calcular el nivel de protección contra el rayo, aprender a utilizar este software, porque a raíz de unos cambios que hubo en la normativa se hizo muy difícil hacerlo a mano, como antes se podría hacer. Y luego, el beneficio que nos da este software es que nos genera unos reportes personalizados acorde a los datos que nosotros le vamos a introducir. A nivel de empresa, lo que es Ingesco, pues cuando hacemos un proyecto de protección contra el rayo, lo dividimos en varias partes, ¿no? Hablamos de protección externa, lo que son pararrayos, la protección contra los impactos directos de los rayos, protección interna, la protección contra las sobretensiones, sistemas de puesta a tierra, pues son los sistemas donde esa energía que vamos a captar y canalizar la descargaremos a tierra. Tenemos sistemas de control, que son los contadores que se utilizan para saber si ha habido un evento en la instalación, y luego incluso hay un tercer escalón en la protección, aparte de la protección con pararrayos y la protección con supresores de pico, que son los sistemas preventivos. Son los detectores de tormentas que sirven para avisarnos con unos 15 a 20 minutos de anticipación de que pueden haber rayos, ¿no? Y todo eso se evalúa en estos reportes o en este software que vamos a presentar hoy. Esta herramienta, el Ingesco Calculus, es un software online, es decir, no hace falta descargarlo, solo tenemos que acceder a la web. Ahí veremos que hay un iconito donde le clicaremos, nos registraremos, incluso tendremos una especie de nube donde vamos a guardar los proyectos. Este software está realizado en base a dos grupos de normativa. Por un lado, la norma IEC Internacional 62305, la parte 2, que tiene su versión en la norma de pararrayos con dispositivo de cebado en la UNE 21186, en su anexo A. Y luego, por otro lado, tenemos el Código Técnico de la Edificación, que es ley y, por tanto, obligatorio de cumplimiento aquí. El Código Técnico de la Edificación tiene un documento que es el DB, Documento Básico de Seguridad, Utilización y Accesibilidad, que es la parte 8, que es el que trata lo que es la protección contra el rayo. Entonces, ese software nos hará la pregunta de qué norma queremos elegir, ¿no? Para hacer nuestro proyecto, pues dependiendo de la normativa que nos pidan, pues elegiremos una u otra. Si se quiere acceder directo, este es el link, calculus.ingesco.com, y ahí iríamos directo a crear los proyectos. Como antecedentes, pues a nivel de IEC, comentar que la primera edición de la norma
de IEC de la serie, es una serie de 4 normas, la 62305. La primera edición apareció en 2006 y en esa edición, cuando comprabas la norma en PDF o en papel, pues también iba acompañada de un software que se llamaba el software SIRAC, un software simplificado, el cual permitía hacer este cálculo, ¿no? Permitía calcular qué sistema de pararrayos tenemos que utilizar, qué nivel, si necesitamos o no protección contra las sobretensiones. Lo que sucedió es que este software, en el año 2010, cuando salió la segunda edición de la norma, pues este software quedó descontinuado y la gente tenía que buscarse la vida. Entonces, lo que hicimos en Ingesco ya en aquella época fue sacar un software también online para hacer este cálculo. Y lo que hemos hecho ahora últimamente es hacerle una revisión y hacerle una actualización. Y la previsión, se está ahora en votación, la previsión para que salga la tercera edición es para 2023. Si lo queréis comprobar, podéis ir a la web store de IEC y ahí en históricos podemos ver esta previsión, ¿no? Para 2023 que salga la nueva edición. Entonces, cuando utilizamos este software, basado en IEC 62305, parte 2, el software nos dice que tenemos 4 sources, 4 fuentes que nos pueden producir rayos. Y estas son las fuentes que tenemos que evaluar. Y son 4. S1, S2, S3 y S4. S1 corresponde al impacto directo de rayos en el pararrayos o en la propia estructura. S2 es la fuente de rayos que sucede cuando el rayo cae cerca a la estructura. Y luego tenemos las fuentes 3 y 4, que son caída de un rayo en la línea o caída de un rayo cerca de la línea. Si cae en la línea, pues evidentemente producirá un pico, una sobretensión que viajará en 2 sentidos, hacia el abonado y hacia el otro lado, hacia la línea, y producirá sobretensiones transitorias. Igualmente, si cae cerca de la línea, pues puede producir también inducciones en esa línea y puede producir que nos llegue también sobretensiones más atenuadas, pero igualmente pueden también producir daño. Entonces, a nivel de IEC o UNE, pues porque está traducida, pues tenemos que esas fuentes de daño nos van a producir riesgos de pérdidas. Igualmente, teníamos 4 fuentes, pues vamos a tener también 4 tipos de riesgos que se evalúan en R1, R2, R3 y R4. El R1 es el riesgo de pérdidas de vidas humanas, R2 es el riesgo de pérdidas de servicios públicos, como puede ser electricidad, gas, telecomunicaciones, agua, etc. R3, riesgo de pérdida de patrimonio cultural, pues por ejemplo si somos un museo, las pérdidas que pueden haber. Y R4 son las pérdidas económicas. Entonces, lo que tenemos que hacer es evaluarlos, calcularlos, y una vez están calculados, los vamos a comparar con los RT, que son los riesgos tolerables que nos da la normativa. Y entonces vamos a tener 2 posibles situaciones. Si al calcularlos y evaluarlos, compararlos con este riesgo tolerable, solo uno, o sea, si los 4 nos salen que son inferiores a los tolerables, pues la conclusión es que no es necesario instalar protecciones contra los rayos. Ahora bien, por el contrario, solo que uno de ellos, un R1, R2, R3 o R4, sea mayor que su RT correspondiente, en ese caso, si es mayor, ya veremos en el software que nos aparecen los números en color rojo, y entonces deberemos implementar medidas de protección para reducir ese riesgo, el que sea, hasta que quede por debajo del RT, que es el riesgo tolerable que nos establece la normativa. ¿Okay? Esto en cuanto a IEC o UNE. Si la norma que utilizamos o la ley que utilizamos es el Código Técnico de la Edificación, como decía, su apartado de BSUA 8, pues si utilizamos en ese capítulo nos dice que también hemos de hacer una comparación. Es mucho más sencillo. En lo que es código técnico, el cálculo es mucho más sencillo, solo hay 6 variables. Y aquí lo que se comparan son 2 frecuencias. La NE, que es la frecuencia esperada, con la NA, que es el riesgo admisible. Igualmente tenemos 2 situaciones posibles. Si NE es inferior al riesgo admisible, pues igual que antes, no es necesaria la protección. Ahora bien, por el contrario, si NE es mayor a NA, al riesgo admisible, si esta frecuencia esperada de rayos, lo que esperamos que nos caiga en la instalación, es mayor que el riesgo admisible, entonces sí o sí hay que instalar protección contra el rayo. O también,
ya directamente en edificios, dice el código técnico, en edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radiactivas, altamente inflamables o explosivas, es obligatorio instalar protección y además el nivel de protección o el factor de seguridad es el nivel 1, ¿no? Que es el más exigente. Y de la misma manera, si tenemos un edificio de más de 43 metros de altura, pues también nos dicen que sí hay que instalar protección y también de nivel 1, de factor exigente, el más que hay, ¿no? El mayor de todos, que es el nivel 1. Siguiendo con el código técnico, una vez hemos calculado que es necesario el instalar sistema de protección porque nuestra frecuencia esperada era mayor que el riesgo admisible, la normativa nos dice que hemos de calcular esta eficiencia para poder ver entre qué intervalos la tenemos, ¿no? Si la eficiencia es mayor de 0,98, pues directamente nivel 1. Si la eficiencia está entre 0,95 y 0,98, será nivel 2. Si está entre 0,8 y 0,95, nivel 3. Y si está entre 0 y 0,8, será de nivel 4. Y una vez hayamos calculado el nivel de protección, pues ya podremos ir al catálogo del fabricante y elegir el modelo de pararrayos que queramos utilizar. Okay. Otro parámetro muy importante también y que interviene en las dos normativas es lo que se llama el índice ceráunico o isoceráunico. Es decir, el número de rayos por año y por kilómetro cuadrado que caen. Aquí, por ejemplo, en la península, pues la fuente es el código técnico de la edificación. Nosotros en Ingesco, para que sea más visual, lo hemos puesto en colores. Y aquí en colores, desde el 0,5 hasta el 6 sería el color rojo, por ejemplo, en Pirineos. Y el 0,5 pues sería esta zona del sur, en Almería, tal, que tienen poca caída de rayos. Lo que es la zona de Guipúzcoa tiene un valor de 3, nos quedamos con el dato porque luego lo utilizaremos, y ese 3 sería este dato de aquí, el NG, que tendría como equivalente 3 rayos por año y kilómetro cuadrado, sería algo más o menos como decir que el TD es igual a 30 días de tormenta por año, ¿no? Si lo queremos ver más visualmente, la última normativa de IEC de densidad de rayos, que es la 62.858 de 2019, tiene este mapa en el cual nos indican la densidad total de cloud to ground, de nube-tierra y intracloud, intranube, de flashes ópticos grabados, ¿no? Pues ahí podríamos ver, por ahí vemos la península también, un poco algo parecido a lo que el Instituto Nacional de Meteorología publicó aquí a través del código técnico, ¿no? Es un poco, incluso recomendaría utilizar este, que es más fiable, más acurado, ¿no? Pero, como digo, pues va a ser uno de los parámetros que influya también a la hora de que sea necesario o no instalar pararrayos. Entonces, ¿cómo funciona el software? Pues directamente venimos aquí a la web, tecleamos www.ingesco.com, clicamos aquí donde pone Software Calculus en este botón y lo que se nos va a abrir es la web de Ingesco. Se nos abre aquí la web de Ingesco. Clicamos en el botón Software. Como digo, es online. No tenemos que descargar nada. Aquí nos explica un poco que está basado en IEC o UNE o en código técnico. Podemos clicar aquí para iniciar un proyecto. Nos explica un poco que si introducimos los datos, luego con Google Maps buscamos dónde está nuestro edificio, incluso lo podemos dibujar, poner las coberturas de los pararrayos, finalmente nos generará un reporte similar a este que tenemos aquí. Aquí vemos un poco, ¿no?, cómo se dibuja, cómo colocamos las coberturas de los pararrayos. Es algo sencillito, pero que es de mucha utilidad. Incluso nos explica que podemos guardar nuestros proyectos en una especie de nube que tenemos aquí en Ingesco. Y tan sencillo como venir aquí, si no estamos registrados, pues clicamos en registrarse. Vendríamos aquí a crear nueva cuenta, tendríamos que poner un user, una dirección de correo, confirmarlo, tal. Y finalmente pues estaríamos registrados. Yo, como ya estoy registrado, tengo incluso aquí una cuenta, un Gmail para hacer pruebas. Lo que sí nos pide ahora es una pregunta matemática. 14 más 5, pues aquí le ponemos 19 e iniciamos sesión.
Y aquí tenemos a la derecha, si estamos en otro país, pues tenemos en inglés, en francés, en portugués y en español. Podemos elegir 4 idiomas. O incluso lo podemos hacer todo en español y cuando acabemos, a la hora de descargar el reporte, cuando ya lo tengamos confeccionado, lo podemos descargar primero en español y luego si el proyecto es fuera del país, pues también lo podemos descargar en francés, en inglés o en portugués sin tocar nada, solo cambiando el botón del idioma y darle a download o telecharger o lo que sea, pues ahí lo vamos a descargar en otro idioma, sin haber hecho ningún cambio. Yo aquí, ya digo, esto es como una nube donde tengo diferentes ejemplos que he hecho y ahora para empezar a hacer un nuevo proyecto, clicaríamos aquí en este botón naranja que pone Nuevo Proyecto. Igualmente se abre aquí el desplegable y nos da las dos opciones. Bien hacerlo con IEC o con norma UNE, o la NS, que es la francesa, o hacerlo con código técnico. Vamos a empezar por el más difícil, que es IEC. 62305. Vemos que está dando vueltas aquí la ruedecita esta, que está pensando. Y ahora nos aparece aquí, pues, crear el proyecto. Y nos pregunta a título. Pues, venga, algo que conozcamos todos. Pues, por ejemplo, se me ha ocurrido hacer el aeropuerto de Donostia, ¿no? Y seleccionamos aquí un valor, pues, por ejemplo, será ámbito servicio. Si aquí estos valores que salen aquí son solo para clasificarlo dentro de esta nube que decimos que tenemos en Ingesco. Pero si seleccionáramos fotovoltaico, entonces, como últimamente está el tema este de las energías renovables muy muy despegando, ¿no? Así, pues si clicáramos fotovoltaico nos haría un reporte destinado a plantas fotovoltaicas instaladas en el suelo, ¿no? Nos haría exclusivamente para ese sector. En principio, como es un aeropuerto, vamos a seleccionar ámbitos servicios. País, pues tenemos que poner aquí España, ciudad Donostia. Empresa, por ejemplo, podemos poner 001 y código de obra, pues 02. Consultor yo mismo, que soy Ramón Silva, realizado por Ingesco y versión 01. Le daríamos cerrar y continuar y ahora ya sí que entramos directamente a introducir los datos que nos pide la normativa. Entonces, aquí abajo vemos que nos salen unos números todos en color verde porque aún no hemos puesto datos y guardar proyecto en continuar. Este botón será lo último que tocaremos. Entonces, primero tenemos que ir a estos 7 capítulos que vemos aquí e ir uno por uno. Número 1, número 2, 3, 4, 5, 6 y 7, que serán la incorporación de las medidas de protección, y tenemos que ir uno por uno. Pues primero nos pide el Google Maps obtener localización. Pues bueno, como digo, aeropuerto Donostia y le decimos obtener localización y ahí lo tenemos, que si queremos lo podemos ver en vista satélite, hacer zoom aquí, asegurarnos que es por ejemplo, el edificio que vamos a hacer de ejemplo. Entonces, el apartado número 1 ya lo tenemos, nos vamos al apartado número 2, dimensiones de la estructura. Aquí, cuando no sabemos lo que nos pregunta, podemos colocar el cursor y a la derecha nos aparece la ayuda, donde, por ejemplo, longitud de la estructura, pues nos dice, indique la longitud aproximada de la estructura a proteger. Bueno, ahí le pondremos la descripción, ¿no? O descripción corta, pues descripción de la estructura. Pues le voy a decir que es el edificio de la terminal, por ejemplo. Entonces, yo ayer lo miré en el Google Maps y hace aproximadamente 132 metros de largo ese edificio, unos 33 de ancho y unos 12 de altura. Okay. Entonces, pregunta también, ¿hay estructuras que sobresalen del techo? Me dio la sensación de que el techo era plano, entonces, en principio no hay ninguna estructura que sobresale, le vamos a dejar tal cual. Ya tenemos rellenado todo el capítulo 2, nos vamos a ir ahora a clicar al capítulo 3, o a la etapa 3. Y aquí nos pregunta las características de la estructura. ¿Cuál es el riesgo de fuego o explosión? Pues si fuéramos una industria de inflamables, tendríamos que ver si es 0, 0, 1, 2, alto, medio, bajo. En principio, aquí tenemos a la derecha la explicación. Le vamos a decir que es riesgo bajo.
Luego nos pregunta el tipo de edificio. Pues puede ser hormigón armado, marco metálico, pues lo vamos a dejar hormigón armado. ¿Y dónde está ubicada la persona? En el interior y en el exterior. Le voy a dejar interior y exterior porque puede ser que haya personas en pista trabajando para el finger de los aviones o el fueling, ¿no? Pues dejamos ahí interior y exterior. Riesgo medioambiental, en principio no es necesario tener en cuenta ningún riesgo medioambiental. Igualmente ya tenemos el capítulo 3 todo ya completo. Y nos vamos al apartado 4, influencias ambientales. Nos pregunta dónde está situado o cómo está situada la estructura. Si está dentro de una ciudad rodeada de objetos de altura mayor, de edificios mayores, o si es un edificio muy alto y está rodeado de edificios más bajitos, o como en este caso, pues que va a ser, como estamos en un aeropuerto, es una estructura aislada. Y aquí pregunta urbano, rural o suburbano, pues le vamos a decir, como está a las afueras, pues suburbano. Y nos pregunta el día de tormentas. Tenemos aquí un mapa para consultar, por ejemplo, Europa y Norteamérica, y le podemos decir ver mapa. Y aquí veríamos que de manera global, para toda Europa, dice que son 20 días de tormenta. Antes hemos visto el mapa del Instituto Nacional de Meteorología en colores, que habíamos hecho con Ingesco, y habíamos comentado que para lo que es la zona de Donostia, el valor de número de rayos por año kilómetro cuadrado era 3, con lo cual hay una relación de 1 a 10, con lo cual de días de tormenta era 30. Es decir, es un poquito más de 20 que nos ponen ahí en ese mapa de manera global. Le vamos a poner el del INM, que es un poco más fiable. Es decir, 30 para lo que es la zona de Donostia. Entonces, ese va a ser el número de días de tormenta año para nuestro proyecto. Ahora ya tenemos rellenado todo este capítulo 4, pues como digo, seguimos, el siguiente es el 5. Y nos preguntan cómo son las características de las líneas que entran. Pues cuando tenemos una línea de cobre que entra dentro del edificio, no tendrá el mismo riesgo si esa línea es aérea que si es subterránea. Con lo cual, si tenemos una caída de rayo en línea y la línea es subterránea, la sobretensión vendrá mucho más atenuada que si no es una línea aérea, con lo cual el rayo puede caer más cerca de la estructura y la sobretensión puede ser mucho mayor, ¿no? Pues para hacer el ejemplo vamos a poner, por ejemplo, 2 líneas, una línea de baja tensión y una línea de telecos, de telecomunicaciones o de datos. Como es un aeropuerto, seguro que la línea viene enterrada. Y en principio vamos a dejarle que las líneas no están apantalladas, las líneas exteriores no están apantalladas, por tanto la pantalla no está conectada. Y lo que queremos proteger pues son, aquí tenemos equipos incluso muy sensibles o electrónicos, le vamos a dejar equipos electrónicos. Okay. Ya tenemos relleno todo el capítulo 5, pues nos vamos al 6, a los tipos de pérdida. Y aquí nos aparecen 4 grupos, el tipo 1, el tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Entonces tenemos que ir uno por uno, no podemos rellenar solo lo que son tipo 1, pérdida de vidas humanas y ya irnos directamente al 7, sino que luego tenemos que ir al 2, 3 y 4, hacerlos las 4 etapas. Clicamos en tipo 1 y nos pregunta. Otros, comercial, industrial, propiedades públicas, hospital, hotel, escuela, edificios civiles, pues bueno. Una terminal, incluso a veces tienen hoteles, pues puede ser como este de aquí, ¿no? Le clicamos en hotel y seleccionaríamos para daños físicos este apartado. Y luego pregunta, fallo en los sistemas internos. Y nos dice, otras partes de un hospital o edificios con riesgo de explosión. Pues aquí le vamos a dejar otros, porque ni somos un hospital, ni somos una industria de oil and gas, o sea que otro. Y a nivel de pánico, pues nos dicen ninguno, sin riesgo especial, nivel bajo de pánico, nivel medio, dificultad de evacuación o alto nivel. Pues bueno, en principio le vamos a dejar un nivel bajo de pánico, tampoco no va a ser muy complicado desalojar la terminal. Dejaríamos nivel bajo de pánico. Las pérdidas tipo 2 afectan a lo que son servicios públicos como suministro de agua, electricidad, televisión o telecomunicaciones. En nuestro caso no afecta porque somos aeropuerto, dejaríamos ninguno. Y lo mismo para lo que son los fallos internos también. Gas, agua, electricidad, televisión o telecos, pues también dejaríamos ninguno. Las pérdidas del tipo 3, habíamos dicho que era para los museos, palacios o algo de gran valor histórico. Pues también no nos afectan y les dejamos
ninguno. Y luego las que son pérdidas tipo 4, que son las económicas, pues nos preguntan si fuéramos una granja para animales, pues en principio no, dejamos ninguno. O daños físicos, pues igual. Otros, hotel, hospital, riesgo de explosión, pues hemos dicho que era como un hotel, oficina, tal, pues dejamos hotel. Y fallo en los sistemas internos, pues también dejaríamos el apartado de hotel, oficina, dejaríamos este. Y ahí tenemos ya todo relleno en los 4 tipos de pérdidas del apartado 6. ¿Okay? Hemos llegado hasta el cuarto y todos ya rellenados. Con lo cual iríamos a las pérdidas, a las medidas de protección, que es el apartado 7. Ahora aquí le puedo clicar donde pone sin protección y quitar todos los sistemas de protección que aparecían aquí por defecto. Y si nos fijamos en lo que son los R1, R2, R3 y R4, que eran los riesgos de pérdidas, vemos que tenemos 2 que nos aparecen en color rojo. Es decir, si recordamos aquella comparación que decíamos que hace la normativa entre los 4 riesgos y el riesgo tolerable, que nos marca la norma, pues vemos que hay 2, el tolerable lo tenemos aquí en color gris, 1 por 10 a la menos 5. Y el calculado, en este caso, es 2,72 también por 10 a la menos 5, con lo cual este número es mayor que el otro. Entonces estoy obligado a poner protección para intentar reducirlo y volverlo a color verde. ¿Okay? Y tanto el riesgo de pérdida de vidas humanas como las económicas salen en rojo. Es decir, que sí o sí hemos de poner medidas de protección. Lo podemos hacer de manera manual o lo más sencillo es clicar aquí donde pone calcular la solución óptima y que el software nos lo haga de manera automática. Pues mi recomendación es hacerlo, calcular solución óptima, el software me lo hace de manera automática y ya me pone que para el pararrayos, que es la probabilidad P sub B, nos requiere sistema de protección 1 o factor de seguridad 1, que es el más exigente, pero también es el que la eficiencia o eficacia del pararrayos es mayor, es del 98%. También luego nos pregunta o nos dice, nos indica que para lo que es la probabilidad del SPD, que es el Surge Protection Device, el protector contra, o DPS, dispositivo de protección contra sobretensiones, nos recomienda que sea nivel de protección 2, los que aguantan 100 kA, entre las 4 fases. Y luego, para protección contra el fuego nos recomiendan sistemas manuales, extintores, tal, y también nos recomienda la utilización en lo que son medidas complementarias de protección, pues el detector de tormentas, el sistema de aviso de tormentas, con lo cual también podremos avisar a la gente de pista de que en el caso de que haya una tormenta, pues busquen refugio, ¿no? Salgan de la zona descubierta y busquen un refugio donde protegerse. ¿Okay? Pues ya lo tenemos, vemos que ahora todos los numeritos, todos los riesgos están en verde, con lo cual ya está todo correcto. Y ahora sí, ahora ya le podemos dar al botón que pone guardar proyecto y continuar. Está aquí pensando, dando vueltas el botoncito. Y aquí tenemos diferentes opciones. Descargar el reporte directamente, si no sé dónde está el edificio y nada más. O hay un botón verde que pone insertar un mapa. Pues como sabemos dónde está la terminal, le damos a este botón verde, insertar mapa. Nos abre Google Maps, incluso le podemos dar vista satélite para verlo mejor. Le podemos dar aquí un poquito de zoom. Hemos dicho que era este el edificio que queríamos proteger, la terminal. Incluso aquí hay una pequeña herramienta para hacer pequeños dibujos, si se quiere. Si no, pues ponemos la cobertura, estas coberturas que tenemos aquí de los pararrayos y ya. Pero para que se vea un poquito sombreado en color verde, podemos hacer un pequeño dibujo, ¿no? Entonces, pues me aparece aquí un pequeño mouse y le voy a decir, pues mira, la zona que queremos proteger es esta que vamos a sombrear aquí en color verde. Perdón. Si nos equivocamos, como me ha pasado a mí ahora, es tan sencillo como venir aquí y eliminar la estructura y repetir otra vez el proceso. Le decimos, esta es la zona que quiero proteger. Aquí, por ejemplo, aquí, esta zona cerrada. Esta zona que está en verde sombreada, ya digo, si me equivoco, pues venimos aquí, eliminamos. Y podemos poner aquí los pararrayos. Pues aquí a la izquierda ya me salen los modelos, por ejemplo, los modelos mecánicos o los modelos electrónicos que tenemos en Ingesco. Pues el mecánico, que es el más resistente, ¿no? Que aguanta 200 kA. Puedo poner
por ejemplo, este grandote que tenemos que llega en nivel 1 hasta 80 metros y colocarlo aquí en el centro del edificio. Pero veo que me queda demasiado justo, incluso aquí hay un pico que no queda bien protegido, con lo cual, con un solo pararrayos no voy a ser capaz de proteger todo el edificio, pues vengo aquí, donde pone pararrayos seleccionado, le doy a la cruz, vemos que se me subraya en color rojo, le doy a la cruz y lo elimino, y voy a poner pues uno más pequeño, por ejemplo este de 63 metros, que es más pequeñito, pero que a lo mejor colocándolo en un lado y luego otro del mismo radio, colocándolo aquí en el otro lado, pues con dos más o menos ahí centrados, incluso podemos proteger un poco lo que es la zona de los tracks de la pista, ¿no? Y proteger también un poco de parking y personas, ¿no? Hacer una protección un poco mejor si se quiere, ¿no? Por hacer mayor radio nunca nos pueden decir que estará mal. Por hacer un radio menor o un factor de seguridad menor, sí que nos pueden llamar la atención y decir que está correcto. Pero por ir hacia más, hacia un nivel de protección más exigente, nunca nos puede decir que eso es incorrecto. ¿Okay? Entonces, ya lo tenemos aquí ya todo bien protegido, pues, y lo hemos centrado, sería generar mapa. Le damos al botón naranja de generar mapa y aquí nos está guardando el mapa. Y ahora sí, ahora, como digo, descargar informe, vendría aquí y le clicaría. Ahí vemos que da vueltas la redondita. Y en breve se nos aparecerá aquí el reporte y empezará a descargarse. Y aquí nos aparece, ¿no? En la carpeta de descargas, mostrar carpeta. Me aparece aquí el reporte, mis descargas. Le doy doble clic. Y aquí tenemos, pues, el proyecto, ¿no? Que hemos creado. Hemos hecho un reporte de 26 páginas en 15 minutos, a lo mejor, o 20 minutos, porque lo hemos estado explicando. Y aquí nos dice que la norma que hemos utilizado es la IEC, o la equivalencia que tiene norma francesa o norma UNE, en su anexo A. Nos da un índice con 4 temas, la memoria descriptiva, la evaluación del índice de riesgo, el diseño de la instalación y la descripción de los materiales, la ubicación, dónde está el edificio. Aquí nos da también todo un listado de normativas, ¿no? A nivel internacional, todo un listado de normas IEC, pues esas cuatro partes de la serie 62305, las 8 partes de la serie 62561, que sería para los requerimientos para los materiales que los fabricantes utilizamos. De la serie 61643, pues tenemos la parte 11, la 12 para baja tensión, la 2122 para telecos, la 3132 para fotovoltaicas. Por ejemplo, si estamos en Estados Unidos, la NFPA, la 780 de 2020. En Francia es para redes con dispositivo de cebado es la NFC, la 17102. En Portugal, la 4426. Aquí, como digo, normas españolas, la equivalente sería la 21186 o el Código Técnico de la Edificación. Es decir, hay muchísimas, ¿no? Y hemos intentado poner las principales en el documento. Okay. Entonces, aparte de normas, pues hay un poco la explicación de lo que decíamos, las 4 fuentes de rayos, caída de rayo en red, cerca de red, en el edificio o cerca del edificio, que decíamos que nos producía daños, pues aquí está todo eso explicado. Y luego en el apartado 2 tenemos aquí lo que son los parámetros de cálculo, las dimensiones que le hemos puesto, las características de la estructura, todo lo que le hemos ido indicando, ¿no? Los días de tormenta, incluso tenemos un mapa mundial también con las líneas isoceraúnicas de días días de tormenta por año. Y aquí tenemos la tabla de riesgos, donde vemos la comparativa de los riesgos tolerables, el valor del riesgo tolerable y el calculado de RD, impacto directo, más RI, impacto indirecto, como finalmente, tras haberle puesto las medidas de protección, todos los números son inferiores a los tolerables por normativa. Y aquí abajo una tabla resumen donde nos dice que el nivel de protección para el pararrayos es nivel 1 y el nivel de la protección para las sobretensiones, para la protección interna, es nivel de protección 2, lo que llaman ellos Lining Protection Level 2, ¿no? Luego los sistemas manuales de incendios y los avisos de tormenta.
Tenemos aquí un poco la explicación también, los sistemas de puesta a tierra, pata de ganso, en triángulo o un anillo alrededor del edificio, recomendación de protección interna, la protección preventiva que con el sistema, por ejemplo, que recomendamos, nos da un radio de 20 kilómetros, con lo cual tenemos esos 15-20 minutos de anticipación a las tormentas. Y ese pequeño mapita que hemos hecho con la protección, ¿no?, del edificio, una explicación un poco. Si hiciéramos protección con pararrayos del tipo PDC, que a nivel de UNE nos dice que el dispositivo tendría que tener siempre 2 conductores de bajada, instalado en fachadas diferentes, a sistemas de puesta a tierra de menos de 10 ohmios, e incluso aquí veríamos todos estos puntos que vemos, el 1, 2, 3, 4, pues todos ellos están aquí explicados. El punto 1, lo que significa, el 2, pieza de adaptación, pues aquí están todos ellos explicados, ¿no? Incluso tenemos los links, el cable, la vía de chispas, tenemos los links que nos llevaría a el equipo del cual estamos hablando, ¿no? Por ejemplo, aquí que pone Previstor, si le clico, pues me abriría en internet, en la página web, el link donde está explicado qué es un detector de tormentas, donde podemos descargar su datasheet, su ficha técnica, está todo ahí, ¿no? Eso es un poco la ventaja, ¿ok? Como digo, lo hemos hecho para pararrayos con dispositivo de cebado. Estos equipos que nos dan un radio de protección, en este caso de 80 metros, o si hubiéramos puesto uno solo, o como hemos puesto 2, han sido un poquito más pequeños, de unos 60 metros de radio de protección, para con 2 cubrirlo todo. Ahora bien, si decimos, no, es que yo para mi aeropuerto no quiero hacer un diseño con pararrayos PDC, sino que quiero hacer un diseño con lo que es pararrayos del tipo pasivo, ¿no? Del tipo jaula de Faraday o pararrayos Franklin. Pues podemos regresar a donde estábamos o volver a nuestros proyectos. Le clicamos aquí en editar este proyecto. Lo volvemos a editar. Está aquí pensando. Se nos va a abrir el proyecto. Supongo que como estamos conectados con vídeo, cámara, tal, pues se tarda un poco más el internet. Aquí le damos cerrar y continuar, porque ya tenemos los datos introducidos, y venimos al apartado 7, y aquí donde pone pararrayos PDC o Franklin, seleccionamos Franklin. ¿Ok? Y ya una vez hemos seleccionado Franklin, guardar proyecto y continuar, solo haciendo eso ya es suficiente, y de manera automática le damos a descargar informe. Ya digo, si lo quisiéramos en otro idioma, vendríamos aquí y seleccionaríamos el idioma que quisiera. Si nos está bien ya en español, pues le damos a descargar informe y nos va a descargar el informe, pero ahora aplicado a jaula de Faraday. Incluso nos va a dar la descripción de los materiales que serían más comunes para instalar en una jaula de Faraday. Igualmente, supongo que se me descargará aquí en la carpeta. Está dando vueltecitas. Trabajando. Bueno, está tardando un poquito más de la cuenta. Yo creo que esto, la conexión Working in a progress. Zoom. Me dice José Ramón Palenzuela que el aeropuerto está en Hondarribia, ¿eh? Sorry por mi desconocimiento de... Voy a entrarle al pique a José Ramón, pero los terrenos creo que pertenecen a San Sebastián. A San Sebastián. Pero sí, están en Hondarribia, Uno de Tarrasa tampoco sabe muy bien. Bueno, se me está tardando un poquito en abrir. Ayer, de hecho, lo voy a cerrar, ayer haciendo pruebas para que todo funcionara más o menos bien, creo que descargué aquí unos reportes, mira, lo voy a mostrar para que sea más rápido. Lo que nos descargaría sería
este reporte, ¿no?, que he puesto yo, como digo, Aeropuerto de Donostia, sería en Hondarribia, ¿no? Tendríamos aquí, en vez de utilizar el método de la protección con pararrayos PDC, que es mucho mayor, pues aquí utiliza el método del ángulo de protección o de la esfera rodante. ¿Ok? Y está todo en base o a la jaula de Faraday. Aquí tenemos los 4 niveles, una jaula de Faraday más tupida o menos tupida, dependiendo de ese factor de seguridad que es el nivel de protección. Y finalmente, si nos vamos aquí a la parte del final, pues veremos que el dibujito ahora, en vez de hecho con pararrayos PDC, está hecho con sistema Faraday, con una punta Franklin para estructuras más elevadas, incluso con paneles fotovoltaicos aquí en la cubierta y su protección, ¿no? Igualmente, pues todos los numeritos estos, ahora están listados los materiales más importantes que necesitaríamos para lo que es instalar lo que sería una jaula de Faraday. ¿Ok? Y regresando, no sé si me va a dejar, si ahora fuéramos a volver a mis proyectos, ¿no? Volveríamos aquí a la web de Ingesco. Mientras se carga, tenemos, Sí. tenemos una pregunta, no sé si igual la podrías... Sí, podríamos hacer. ¿Quieres que te diga lo Bueno, que... como vamos mal de tiempo, si quisiéramos hacer con código técnico de la edificación, Ahí vamos. sería lo mismo. Sería entrar aquí, en Ingesco Cálculos. Ya yo no sé por qué se está tardando más de la cuenta. Y aquí en Ingesco Cálculos, cuando aquí en iniciar proyecto, igual, si quisiéramos hacerlo con el código técnico será mucho más sencillo. Solo nos harán 6 preguntas, que son muy sencillitas de responder. Incluso ese sí que se puede hacer a mano, pero igualmente también nos permitirá, igual que lo que hemos mostrado, ¿no? Nos permitirá, pues, crear el reporte, dibujar el edificio, todo igual. Como se está tardando mucho, pues casi ya llevamos 50 minutos. Pasaríamos a lo que son las preguntas. Si luego alguien tiene cualquier duda, pues nos puede contactar en el email